Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Ensueños Floristería. Contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas tardes. Bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador. Este día lunes 29 de noviembre del 2021. Hoy día vamos a hablar de un tema controversial, importante y preocupante, que es la reforma tributaria, que tuvo un epílogo bastante confuso y bastante preocupante también el día viernes pasado en la Asamblea Nacional. Para lo cual saludo cordialmente a mi invitado, el doctor Salvador Quispe. Él es asambleísta nacional del Movimiento Plurinacional Pachacuti. Nuestro diálogo se titula Impopular reforma tributaria estará en vigencia por un sospechoso pacto de última hora. El presidente Lasso, asambleísta Quispe, ya ha promulgado la ley. En los próximos minutos, en las próximas horas, ya estará publicada en el registro oficial esta reforma tributaria, y a partir de enero del 2022 estará en vigencia y se caerá como espada de Damocles, dice, en el pueblo ecuatoriano. Asambleísta Quispe, buenas tardes. Para comenzar, ¿cómo se entiende, cómo se explica, cómo se lee lo que pasó el día viernes en la noche en la Asamblea Nacional, cuando se buscó aprobar el informe de mayoría? No se lo consiguió, un informe de minoría tampoco, y finalmente una propuesta de Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachacuti, para archivar este proyecto no contó con los votos, obviamente, del partido de gobierno y sus aliados, y sorpresivamente de la Revolución Ciudadana o UNES. ¿Cómo leemos eso? ¿Cómo entendemos, asambleísta? Buenas tardes, gracias por aceptar este diálogo. Sí, Fernando, muchas gracias, buenas tardes. Saludos para usted y sobre todo para la audiencia de Gafa TV. A ver, ojalá ya pronto vamos a ir despejando todas esas incógnitas, pero a mí me parece que había ya un acuerdo previo entre la bancada de los asambleístas del correísmo y el gobierno nacional. Porque nosotros esperábamos que se incorporen algunas propuestas que hacíamos para mejorar el proyecto, porque queríamos aportar aprobando la ley. Pero obviamente no íbamos a aprobar en los mismos contenidos o con los mismos textos del proyecto original. Queríamos hacer algunos cambios que nos parecían demasiadamente básicos, y se esperaba que esas propuestas de ajustes, de cambios, sean aceptadas por los proponentes, por el gobierno. Sin embargo, no aceptaron, y además se mostraban ellos muy seguros que ellos iban a tener la ley. Me estoy refiriendo a la bancada del gobierno. Entonces, frente a la negativa de aceptar nuestras propuestas, nosotros habíamos manifestado que no tenemos otro camino más que el archivo del proyecto de ley. Frente a eso, la bancada de UNES insistió en que votemos a favor del informe de minoría. Nosotros no pudimos votar a favor del informe de minoría, no porque ese informe no recoja algunos planteamientos hechos por nosotros. Algunas cosas sí recogieron, pero la preocupación no va por el lado de que no acogen nuestras propuestas. La preocupación iba en el sentido de que no tiene mayor futuro nuestras propuestas, porque aunque se apruebe la ley
con nuestras propuestas, perdonen la redundancia. Luego esa ley llega a manos del Ejecutivo y el Ejecutivo tiene la potestad del veto. Y con el veto, el Ejecutivo iba a regresar a los textos originales de su proyecto de ley. Y para nosotros poder ratificarnos en los contenidos que nosotros habíamos propuesto, necesitamos 92 votos en la Asamblea Nacional. Y esos 92 votos no existen. Por lo tanto, no tenía ningún sentido mandar una ley al Ejecutivo con nuestras propuestas si mañana, a través del veto, iban a volver a los textos originales de la ley. Por eso es que mi idea es que ya había un acuerdo previo entre el gobierno y UNES para que se apruebe el proyecto de ley en los términos de su proyecto original. Y tenían dos caminos para eso. Un camino era haciendo aprobar el informe de minoría y el otro camino era, si es que mandan la moción del archivo, entonces abstenerse al archivo. Y finalmente, como no pasó el informe de minoría por las consideraciones que estoy haciendo, nosotros propusimos la moción del archivo y finalmente UNES no votó por el archivo. Es decir, ya sea por el camino de aprobar el informe de minoría o por el camino de abstenerse a la moción del archivo, el objetivo era el mismo: darle al presidente de la República la ley en los términos de cómo el señor presidente de la República redactó originalmente. Esto es lo que nosotros pensamos y ya vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero si ya está entrando este proyecto ya en vigencia a través del registro oficial, entonces ya no tenemos nada. Salvador preguntaba, entonces, no hay ingenuidad, sino es una estrategia, es un pacto que hubo del gobierno y de UNES para dejar pasar este proyecto de ley. Pero parece realmente inverosímil si UNES ha sido el que más ha impugnado, el que ha hecho un informe de minoría, el que ha gastado saliva y tinta para decir que se opone al gobierno. O sea, es increíble, el país no lo puede entender, no lo puede creer. Y obviamente si nos remitimos antes, ellos ya estuvieron en conversaciones con el propio Partido Social Cristiano para hacer mayoría en la Asamblea Nacional. Pero esto significaría en términos políticos una especie de suicidio político para los correístas, Salvador. Sí, yo creo que sí, pero además de ninguna manera podemos pensar que es un error de buena fe, como se suele decir. No. Si nos pasamos 30 días analizando el proyecto, diciendo que es un proyecto que no le beneficia a los ecuatorianos, y los correístas estaban absolutamente conscientes de eso. Es más, con ese argumento de que el proyecto es un proyecto dañino para la economía ecuatoriana, con ese argumento ellos proponen el informe de minoría. Entonces, de ninguna manera aquí podemos decir que cometieron un error a última hora. No. Aquí ellos sabían perfectamente el alcance de este proyecto de ley. Hicieron toda esta jugada con el único objetivo de que pase, lo que es peor todavía, que pase el proyecto con el contenido original del proyecto. Porque hubiera sido bueno que de alguna manera ellos sostengan los cambios que proponían. Pero la estrategia es tan bien hecha para que pase el proyecto, ya sea vía aprobación del informe de minoría o a través de la negativa del archivo, pero que finalmente se apruebe la ley al 100% de la propuesta del presidente Guillermo Lasso. Salvador, Eso es lo peor de qué? Salvador, ¿a cambio de qué este acuerdo? ¿A cambio de qué este pacto? ¿A cambio de qué esta claudicación? Bueno, habrá que ver más adelante. Mucho suena y dicen que cuando el río suena, algo trae. Se habla de la libertad de los líderes de la Revolución Ciudadana
En todo caso, ya iremos viendo más adelante. Pero aquí no hay un error. No, no. El error puede cometer una o dos personas. El error no puede cometer toda la bancada. Aquí hay un acuerdo previo frente a este propósito. Y además, Fernando, nosotros lo habíamos dicho una y otra vez. La Revolución Ciudadana, en los tiempos de su gobierno, no olvidemos, aprobaron leyes parecidas. Por ejemplo, la ley de minería que entró en vigencia en los primeros días del año 2009. ¿Quiénes fueron las bancadas que apoyaron la aprobación de esa ley de minería? Obviamente encabezaba la bancada de la Revolución Ciudadana, pero también el CREO apoyó, pues. El CREO nunca se opuso a esas leyes. Es más, con esas leyes entregaron alrededor de 4 millones de hectáreas del territorio nacional a costo de las lágrimas de las mujeres, de las comunidades, en beneficio de las empresas mineras multinacionales. Y este gobierno no ha dicho absolutamente nada para parar eso. Al revés, el decreto 151, firmado por el actual presidente de la República, continúa al pie de la letra esas políticas que dejó implementando la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, no es verdad que antes ellos eran opositores. Eso era un discurso nada más. En la práctica, las políticas están allí a la vista. Entonces, lo que están haciendo hoy es simplemente continuando con lo que ellos ya vinieron haciendo anteriormente. Pero Salvador, esto le pasará factura no solo a la Revolución Ciudadana, sino al propio gobierno, porque es una ley impopular, es una ley que ha tenido observaciones de todos los sectores del país. Obviamente de los sectores que se van a beneficiar, no. Esto le va a pasar factura. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Porque tampoco se va en la Asamblea y quienes están en contra de este proyecto y de esta ley que ya se va a promulgar, tampoco se van a quedar con los brazos cruzados. ¿Cuáles son los escenarios, Salvador? Bueno, Fernando, yo tengo que informarle a nuestros mandantes, al pueblo ecuatoriano, luego de esta jugada hecha de una manera muy falto de respeto, de coherencia, nosotros entramos ya en una preocupación. Van a poner en vigencia la ley a través de el Ministerio de la Ley. Y al parecer ya a estas horas estarían enviando ya al registro oficial. Y claro, ya mañana. Ya fue enviada ya. Imagínense, ya fue enviada, entonces seguramente mañana o en los próximos días el registro oficial incluirá y entrará en vigencia. Nosotros tenemos listo, Fernando, hemos trabajado ya el fin de semana, tenemos listo un proyecto de ley para derogar este proyecto de ley de reforma tributaria que está entrando en vigencia de una manera bastante falto de transparencia. Tenemos listo, apenas entre en vigencia esta ley tributaria, vamos a ingresar a la Asamblea Nacional este proyecto de ley para derogar íntegramente esta ley. Y ahí vamos a ver si la Revolución Ciudadana se ratifica en sostener esa ley tributaria o si votan a favor de la derogatoria. Ellos están diciendo que han cometido un error. Si ellos están conscientes que han cometido un error, entonces seguramente votarán a favor de la derogatoria. Ya vamos a ver en los próximos días, pero esa es una opción que nos queda y nosotros estamos haciendo uso del artículo 140 de la Constitución y encaminándonos en ese sentido de poner a consideración de la Asamblea Nacional este proyecto de ley derogatorio a la ley de estas reformas tributarias que está entrando así forzosamente a ser a la vigencia. En todo caso, también hay la Corte Constitucional y también pedir a un juez que declare que se suspenda la ejecución de esta ley. Pero eso va a demorar, Salvador. Estamos ya prácticamente a un mes del 2022, donde entraría en vigencia ya los varios artículos de la ley. ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Cómo va a ser el que se mueva en la Asamblea Nacional los tiempos para irle ganando espacio?
el golpe está dado al pueblo ecuatoriano. Un golpe una vez más al pueblo ecuatoriano. Eso está allí. Lo ideal hubiera sido que, en coherencia a su discurso de ser una organización política que defiende los derechos de los que más necesitan, de los que menos tienen, debían haber votado por el archivo el día viernes. Y este rato no estuviéramos con estas preocupaciones. Votaron en contra del archivo, o por lo menos se abstuvieron, no hubieron los votos y no hubo el archivo a esta ley. Hoy están diciendo que no está archivada, que ya otra moción previa no aprobó la ley, han dicho un montón de cosas, pero en la práctica ya estamos viendo, está ingresando ya al registro oficial y se va a promulgar la ley pronto y aplicarán pronto. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo que nos queda y de que se apruebe lo más pronto esta ley derogatoria. La Constitución nos permite aprobar o derogar leyes. Así dice, entre otras cosas, el artículo 140 de la Constitución. Tenemos listo el proyecto y si es que eso es así, seguramente ya mañana estaremos haciendo público el proyecto de ley en todo su contenido. Asambleísta Salvador Quispe, ¿por qué no le recuerda al país a quiénes beneficia esta reforma tributaria y a quiénes perjudica, así sintéticamente, para que nuestros amigos vayan sintonizando y viendo por qué la gente se opone, por qué Pachacuti, por qué la Izquierda Democrática, el propio Partido Social Cristiano y sectores productivos, artesanales, todos se han opuesto a esta reforma tributaria? Así puntualmente, ¿a quién beneficia y a quién perjudica esta ley? Mire, de manera directa, perjudica a todos aquellos empleados, trabajadores que tienen un sueldo de $2,000 en adelante. Se les cobrará un impuesto adicional a todos aquellos. Pero al mismo tiempo, esta ley está borrando el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ¿Qué dice este artículo 34? Dice que las telefónicas privadas, Claro o Movi, Conecel, deben pagar un tributo de alrededor de $30 millones anuales por la razón de la concentración del mercado. Pero si ya borran ese artículo 34, ya no pagarán más ese tributo de los 30 millones. Es decir, se le cobra un impuesto a los ciudadanos que ganan $2,000 en adelante y por otro lado se le perdona estos $30 millones a las telefónicas, así como a través de la disposición transitoria séptima se les va a perdonar a los grandes empresarios quienes no pagaron sus impuestos y por eso se les acumuló los intereses, pero a través de esta disposición transitoria séptima se viene la remisión, es decir, el perdón de esos intereses a los grandes empresarios. Por eso es que hay una molestia profunda en el pueblo ecuatoriano, porque esta ley, mandada por el presidente Lasso y entra en vigencia con el apoyo de UNES, le va a sacar la plata a los que menos tienen y le va a perdonar a los que más tienen. Esa es la gran contradicción de este proyecto de ley, entre otros ejemplos. Respecto a las herencias, respecto a la plata que está fuera del país, muchos de ellos de la corrupción, lavado y en paraísos fiscales, también tiene su dedicatoria. ¿Cómo es eso? Así es, se le perdona el impuesto por las herencias. El que vende sus grandes mansiones ya no pagarán esos impuestos. Pero lo grave también de esto, Fernando, y bien que lo recuerda, se han llevado desde el Ecuador alrededor de $30 mil millones hacia afuera. ¿De dónde se consiguieron ese dinero? ¿Cómo tienen ese dinero? Hoy quieren legalizar, y de hecho están legalizando eso, dineros robados, están legalizando con esta ley, pero están poniendo expresamente el artículo 25 de esta ley, está diciendo, no serán sujetos de investigación aquellos que hayan cometido el delito de enriquecimiento privado no justificado con esos dineros que tienen afuera.
no serán sujetos de investigación penal los que hayan cometido defraudación tributaria al tener esos dineros afuera. No serán sujetos de investigación penal los que hayan cometido delitos de defraudación aduanera. Lo dice expresamente el artículo 25 de esta ley que están aprobando forzosamente. Entonces, ¿dónde se quedó el discurso del presidente Lasso de que él iba a luchar en contra de la corrupción? Tenían que haber puesto todo lo contrario. Debe investigarse para que se conozca de dónde sacaron esos dineros. Si es que hay dineros bien habidos, los dueños no tienen por qué estar preocupados, porque cuando uno tiene un dinero bien ganado, no tiene por qué preocuparse. Los que andan con miedo y andan buscando estas leyes son aquellos que se robaron el dinero y no quieren que se investigue. Y desgraciadamente, el presidente Lasso se presta para firmar él con su puño y letra un proyecto de ley que garantiza la impunidad. Y con el apoyo de UNES, aprobaron esa ley para garantizar la impunidad a través del artículo 25 de esa ley. Todo esto tiene que saber el pueblo ecuatoriano para que en su momento también ponga la sanción que corresponde. Salvador, porque incluso no se va a saber los nombres de esos ecuatorianos que tienen la plata afuera y que traen la plata y no pagan los impuestos, no pagan interés. Eso también es en secreto. Pero esto es como jugar con fuego, como echarle gasolina al fuego, Salvador, porque el país en este momento está en penuria, está en pandemia, está sin reactivación económica, y esto podría ser una provocación y las calles podrían calentarse. El pueblo ecuatoriano no puede olvidar estas cosas. Hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano. No vamos a olvidar estos asuntos. Esto es grave tanto para el Estado, así como para el pueblo ecuatoriano. No sé si se van a pronunciar en las calles. En todo caso, el pueblo tiene la palabra. Yo no soy nadie para decir qué es lo que tiene que hacer el pueblo ecuatoriano. Solo hacemos un llamado a la conciencia nacional a no olvidar estos temas. Y en el momento oportuno, ya sea en las calles o ya sea en las urnas, estoy seguro que se viene un castigo para nunca olvidar a este tipo de sectores políticos que a cuento de hacerle bien al país le hacen un terrible daño, más aún cuando estamos tratando de salir de esta crisis sanitaria, económica, productiva, y vienen aquí con ese tipo de políticas para seguir profundizando la pobreza ante el Ecuador. Estoy absolutamente convencido que en el momento oportuno el pueblo sabrá darle su chicotazo donde más duele, ya sea desde las calles o ya sea desde las urnas. En todo caso, el debate, todo este cuestionamiento recién comienza, asambleísta Quispe. Esperemos cuál es el desenlace, porque el país está esperando un desenlace que sea en beneficio de todos los ecuatorianos. Usted, asambleísta, tiene muchos temas, muchos proyectos que ha presentado. El asunto de la reforma a la ley de universidades, el asunto del crédito para los sectores de pequeños productores y medianos productores y otros artículos y otros proyectos. Yo no sé si usted solamente los denuncia, pero otro día conversaremos más detenidamente sobre sus iniciativas legislativas. ¿Cómo están esos proyectos de Salvador? Avanzan bien, Fernando. Debo informarle a nuestros mandantes el proyecto de ley para bajar las tasas de interés. Presentamos el 23 de agosto. Ya ha pasado la unidad de técnica legislativa, acaban de dar un informe positivo, dicen que sí es viable. Estoy esperando que el Consejo Administrativo de la Legislatura envíe ya a una de las comisiones especializadas, deberá ser seguramente la de régimen económico, para los informes pertinentes y que el Pleno de la Asamblea Nacional tome conocimiento y se apruebe. Con este proyecto de ley buscamos bajar las tasas de interés en la línea del crédito a no más del 5% en lo que tiene que ver con la banca pública y en lo que tiene que ver con la banca privada a no más del 8%. Y también este proyecto de ley busca que se
condonen los intereses de los créditos de la línea productiva que sacó el pueblo ecuatoriano antes de la pandemia y que por el confinamiento no se pudo trabajar, no pueden devolver. Entonces, la propuesta es que se condonen los intereses y que con la nueva ley se haga la reprogramación del crédito y se devuelve el capital, pero calculando con la nueva tasa de interés. Así que estas cosas están caminando. La otra ley de las universidades está caminando para garantizar el libre ingreso a la universidad a todos los jóvenes de Ecuador. El otro proyecto de ley que tiene que ver con el Código del Trabajo está caminando para garantizar los derechos de los trabajadores. Hoy en día muchos están trabajando de una manera virtual, pero no se les está reconociendo sus horas de trabajo virtual desde su domicilio, por ejemplo. Entonces, esta ley busca garantizar esos derechos. Hay otra ley que presentamos hace 2 semanas que tiene que ver con el apoyo a los pequeños agricultores, a los que trabajan para garantizar la alimentación para los ecuatorianos. Esa ley también está avanzando, así que yo agradezco al pueblo ecuatoriano, a las distintas organizaciones con quienes hemos trabajado de una manera ágil, y a esos proyectos están allí, y hago la invitación para que todos los ecuatorianos nos juntemos y hagamos fuerza para que estos proyectos de ley se aprueben por el bien de todos. Me hacen una consulta los trabajadores de los Correos Nacionales que mañana harán un plantón en la Plaza Grande exigiendo sus derechos al presidente Guillermo Lasso. Le consultan cómo anda esta situación en su comisión, porque usted conoce el tema de los trabajadores de los Correos Nacionales. Así brevemente, por favor. Bueno, estamos allí junto a ellos, respaldando, apoyando ese reclamo de esos derechos. La idea es que se restablezca Correos del Ecuador, no solamente pedir una justa indemnización a los trabajadores, sino que vuelvan a sus puestos de trabajo, pero para eso primero tiene que recuperarse Correos del Ecuador. Así que estamos en eso, me parece bien. Si mañana van a hacer algún plantón, algún reclamo, nosotros estamos ahí atentos a eso. Hemos venido trabajando junto con ellos y nosotros no nos vamos a descuidar en ese tema. Muchísimas gracias al asambleísta nacional de Pachacuti, Salvador Quispe, por haber comparecido en Pensamiento Crítico esta tarde de lunes 29 de noviembre del 2021. Gracias y hasta luego, señoras y señores. Somos Gafa TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.